Polka. Ahí estamos listos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estoy aquí con la doctora, escritora y antropóloga, entre otras cosas, Tania Campos. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en su casa, estamos Con aquí Polka. con Polka. ¿Sí se ve? A ver, levántala que salude. A ver, Polka, Saluda a todos los fuertes lectores. Y bueno, pues estamos empezando otra charla en lo que se nos empiezan a conectar. Berna, este doctor es un doctor que conocí, maestro le gusta trabajar con jóvenes que tienen sus lenguas originarias. Ah, qué lindo. Saludos, maestro. Nos conocimos hace poco, hace unos meses que fui a trabajar por allá. Entonces quedamos de hacer una transmisión en vivo también de manera diferida. Lo vamos a hacer porque maestro Berna usa mucho los... ¿Cómo le llaman? El sistema bilingüe, está hablando español y sus lenguas. Y yo vi algunos libritos por ahí, en esa escuela que fui para unos maestros, entonces ojalá y lo hagamos. Y bueno, pues vamos a saludar a nuestros amigos. En este inicio siempre saludamos a Francisco Asís, que estamos esperando su regreso. Javier Guerra, que anda muy ocupado por ahí también con unas maestrías o doctorados, no sé qué tanto hace. A todos los demás compañeros. La Reina Roja, que no pudo, estar algo enferma, no pudo acompañarnos. Y pues, por ahí está Ana Diezna, está Alma Indómita y todos los demás amigos charladores. Bueno, pues, el día de hoy estamos, como les puse ahí en la biografía, un poco de Tania. Tania, platícanos un poco de ti. Bueno, nos conocimos Tania y yo en una presentación de un libro, ¿no? Sí, efectivamente, en una presentación de un libro de la doctora Patricia Rosas Lopategui, es un libro de Elena Poniatowska. Exactamente, Elena Garro. Nos va a matar. Perdón. De Elena Garro, que es un trabajo maravilloso, la verdad, el de Patricia. Yo no lo he comprado, prometí que lo iba a comprar porque prometió que íbamos a hacer una charla. Entonces dije, cuando venga lo voy a comprar para que me lo fotografie y leerlo ahí con ella, ¿no? Y es un trabajo exhaustivo impresionante, la verdad. De muchos años, ¿no? Muchísimo, y súper bien hecho. Sí vale la pena que lo compren, que lo lean y que platiquen con él. Okay. Eso es lo que vamos a hacer, platicar con ella. Ella está también aquí en nuestro grupo, también frecuentemente nos saluda. Es muy, muy amable la doctora, me agrada mucho charlar con ella. Pues bueno, aquí disfrutando un cafecito muy rico. Ahora ese terrible calor en la ciudad, que pronostican cerca de 30 grados. Y pues bueno, nosotros vamos a escuchar aquí a Tania, que es antropóloga y que nos va a platicar muchas cosas de las cuales yo desconozco y tengo mucho interés en escucharte. Ok, pues mira, yo creo que justamente lo que me decías del maestro que trabaja con los idiomas indígenas, de los pueblos originarios, tiene mucho que ver con esto que yo de lo que les quiero platicar, que es la diversidad como valor o como principio que yo estoy absolutamente convencida tendría que regir a nuestro país, porque México es un país pluricultural y multicultural, y pluriétnico, multicultural y pluriétnico, en el que lo que nos distingue realmente es la diversidad, ¿no? Y la antropología es una herramienta maravillosa para muchas cosas. Yo les digo a mis alumnos que sirve para todo menos para ser antropólogo, pero la verdad es que sí sirve para todo, y pienso que justamente lo que hace que la antropología sea una herramienta, o que pueda ser una herramienta muy valiosa para nosotros como sociedad, es que nosotros, los antropólogos, nos basamos en la diversidad como principio, como un valor.
parece una cosa, a lo mejor ahorita no se está entendiendo mucho, pero cuando uno se pone a pensar que el valor durante mucho tiempo ha sido la igualdad, es decir, que siempre escuchamos y ni siquiera lo cuestionamos como este asunto de todos somos iguales y a todos nos parece que ese es un muy buen principio, ¿no? En realidad, la antropología lo que sostendría es todos somos diferentes y está bien que así sea. Es bueno que exista la diferencia. Claro, y es una forma distinta de entender la realidad social. Y en un país como México, que es multicultural y que es pluriétnico, pues esto es importantísimo, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pueblos indígenas, pareciera que indígenas es una misma cosa, pero México tiene pues, 56 idiomas de pueblos originarios y 60 y tantos pueblos originarios reconocidos. Hay diferencias en el número por variantes 68 ahora que fue lingüísticas. en el Zócalo, ¿no? Que estuvo la diversidad cultural y todo eso, ¿no? Pero entonces lo que hay que pensar es que no es como todos son indígenas y es el mismo concepto, ¿no? Es que no es lo mismo celtal que tzotzil, que tojolabal, que otomí, que náhuatl, o sea, son 68 mundos distintos, 68 maneras de entender el mundo, formas de pensar diferentes, ¿no? Con diferentes valores, con diferentes principios, con diferentes costumbres, pero eso, lejos de ser un problema, nos enriquece, ¿no? Para México siempre ha sido un problema, entre comillas, o siempre se ha visto en los gobiernos como un problema desde la época posrevolucionaria, cuando se pensó que para poder gobernar más fácilmente al país había que hacerlo homogéneo, porque ciertamente es más fácil gobernar un país donde toda la población es más o menos igual o parecida, igual, ¿no? Y de ahí se gesta pues el indigenismo, que es una historia bastante terrible porque se cometen muchos abusos con el indigenismo, aunque yo tengo que decir en defensa de mi disciplina, que es la antropología, que pues no inició con una mala intención, pero bueno, de buenas intenciones, ¿no? Pero lo que voy a decir en defensa es que fuimos los antropólogos los primeros también en cuestionar el indigenismo, ¿no? Gubernamental, porque precisamente plantea la idea de que hay que homogeneizar a toda la población culturalmente con esta idea de desarrollo y de progreso que es muy de la sociedad occidental, cualquier cosa que podamos entender como sociedad occidental, ¿no? Porque también nosotros como mexicanos decimos así fácilmente, ay, somos occidentales, pues no sé qué tan occidentales somos de repente, ¿no? Pero esta idea de homogeneizar a la población pues es terrible, porque les estás quitando a las personas su derecho a la diferencia, su derecho a entender el mundo de otra manera, su derecho a vivir de otra manera, a habitar el mundo de otra manera, y les estás imponiendo una manera de vivir que es la nuestra, considerando que la nuestra es la mejor, y no necesariamente, ¿no? No en todo, al menos. ¿Por qué tendría que ser la mejor en todo? Claro. Hay cosas que nosotros tenemos que son muy buenas, que yo no voy a negar. Es decir, yo no soy una antropóloga purista que dice, no, el progreso no, para nada. Pero hay cosas de los pueblos originarios, y no pocas, de las que podemos enriquecernos y también nosotros aprender, ¿no? Y creo que la antropología es justamente lo que te permite entender esa diversidad, o bueno, es una de las maneras en las que nos podemos acercar a la diversidad, ¿no? A la diversidad como un valor, como un principio, como algo deseable y como algo respetable, ¿no? No como algo que nos pone en conflicto, todo lo contrario. Entonces no se trata de que se unifique por un lado y que todos piensen igual y que todos son indígenas y solo son indígenas sin ver sus zonas de origen. Y sus diferencias, que sus son diferencias, muchísimas. Sus lenguajes. Y ahí la parte interesante es integrar a estos grupos. Pues mira, yo más que integración hablaría de convivencia. O sea, porque
no se trata tanto de meterlos, ¿no? Y de someterlos a nuestra sociedad hegemónica, ¿no? Que eso ya lo hicieron, trataron de hacerlo. Ajá, exactamente, ¿no? Se trataría más bien de aprender a convivir y a brindarnos cosas de un lado para el otro, pues, o sea, aprender a convivir y a estar en la diferencia. Convivir te refieres por ejemplo, cuando vamos a una región, en cualquier lugar de la República, vamos como turistas, los vemos como turistas, como Mexican Curious, ¿no? O sea, y es la parte que llamas de integrar, que es claro, conocer sus tradiciones. Yo creo, mira, yo tengo la teoría de que en gran medida la violencia puede explicarse, no toda, pero una buena parte de la violencia puede explicarse por el miedo que provoca lo que no se conoce o justamente la diferencia. Entonces yo pienso que una de las armas más valiosas que tenemos para la paz es el conocimiento del otro, ¿no? O de quien a nosotros nos parece otro. El conocer, pero el acercarnos a conocer realmente. Muchos de los prejuicios se quitan conociendo a las personas, claro. Conociendo eso que nos han dicho que es terrible, no, hay que ir y conocerlo, a ver si es cierto. Si es tan malo como dicen, dicen, ¿no? Si de veras, okay, ¿no? ¿Qué cosas o buenas tiene, no? Entonces, cuando nosotros nos damos chance, porque yo pienso que es un chance que nos damos nosotros, no a ellos, a nosotros. Claro, nosotros nos damos la oportunidad que nos damos la de oportunidad y que se vuelve un privilegio, entendemos que hay muchas maneras de habitar el mundo, muchas formas de habitar el mundo. Y que no se trata de imponernos nada, que se trata de convivir, pues, ¿no? Entonces, en eso que tú dices de vamos como turistas y los volvemos como una pieza exótica, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo que cuando vienen a México europeos y nos ven pues como salvajitos exóticos, ¿no? Claro, y tienen la mentalidad de que nos van a encontrar todavía. Y no nos gusta, ¿no? Sí, no nos gusta. Entonces, ¿por qué a las otras personas de otros grupos les gustaría que nosotros los viéramos como piezas de museo o no pero queremos comprar su arte y a su arte le llamamos artesanía, ¿no? Ahí hay toda una discusión, pero entonces y les regateamos, barato, ¿no? Lo queremos barato. Y no nos interesa preguntar qué significa, o sea, si nosotros conocemos, si nosotros nos acercamos a conocer y solamente nos tomamos la molestia de preguntarle a la persona que te está vendiendo algo cómo se hace, de qué se hace, cómo consiguen los materiales, cuánto tiempo les lleva hacerlo. Probablemente ni regateamos, ¿eh? No, por supuesto, pero no es un trabajo arduo muchas veces, pero no conocemos, no nos damos chance de conocer. Y yo pienso que si una fortuna tenemos en México es esta diversidad. Imagínate todos esos mundos, ¿no? Sí. Y entonces yo como antropóloga, y no solamente yo, ahí por ejemplo está Pupis, Raquel, que es antropóloga también, y que trabaja muchísimo con el asunto de la discriminación, ¿no? O más bien del no a la discriminación. Eso es un tema muy grande, ¿no? Claro. Muy terrible la discriminación, lo acabamos de ver con la película de Roma, que si les gustó o no les gustó. Exacto, pero además ¿no? el solo hecho que sea tema, ¿sabes? O sea, el solo hecho que sea tema, el solo hecho de que quizá una mujer que no provenga de una comunidad o de un pueblo originario, no se le cuestionaría todo lo que se cuestiona porque ella sí proviene de un pueblo originario, ¿no? Y un montón de ideas que podemos quitarnos. Por ejemplo, esta idea de que los pueblos indígenas son como un bloque y que, no sé, los celtales son solo celtales. No es cierto. Por ejemplo, la misma actriz de Roma, su madre es Triqui y su padre es Mije, ¿no? O sea que también hay relación entre los grupos, por supuesto. Y como yo siempre les digo a mis alumnos, tampoco es que seamos como extraterrestres, ¿no? O sea, tampoco hay que vernos tan diferentes, claro, ¿no? O sea, sí es la diversidad aceptarnos como valor y como principio, que tenemos diferencias, pero en tanto personas no somos tan distintos, ¿no? Tampoco es que nos vayamos a encontrar con una cosa rarísima y un unicornio, ¿no? Además, pues todos sufrimos
digamos que nuestros ancestros sufrieron la conquista y todo eso viene de ahí, ¿no? A pesar de las mezclas y fusiones que hubo. Sí, claro, y además hay una cosa que es bien interesante, que cuando tú intentas homogeneizar, o por qué, o digamos, ¿por qué no resultó este plan que tenía los gobiernos indigenistas en México de homogeneizar a la población, ¿no? Por un fenómeno bien interesante que tiene que ver con cómo se construye la identidad, cómo construimos la identidad, ¿no? Y haciéndotelo así muy sencillo, construimos la identidad a partir de lo que no somos, es decir, de la alteridad. O sea, necesitamos un otro diferente para podernos definir como lo que nosotros somos, para adquirir identidad. Entonces es imposible homogeneizar culturalmente de manera profunda, ¿no? Podemos globalizar económicamente, pero no podemos globalizar culturalmente, ¿no? Siempre va a haber alguna adaptación o algún rechazo o algún préstamo, o sea, hay lo que mencionaba Pupis, interculturalidad, ¿no? Interculturalidad, ¿qué es eso? Es la relación entre diferentes culturas, ¿no? En donde hay préstamos, en donde hay, o sea, pues estas relaciones complejas, ¿no? Las relaciones entre culturas. Estos préstamos se refieren a que agarras ideas, que agarras costumbres. Sí, claro, o sea, hay una cierta, nuestra sociedad, que es la sociedad hegemónica, ¿no? O sea, la sociedad que sostiene el poder, ¿no? Impone a las otras culturas y a las otras sociedades ciertas formas, ¿no? Pero esas sociedades no son pasivas frente a esta imposición. Algunas cosas las rechazan, algunas cosas las adaptan y algunas cosas las adoptan, ¿no? Y nosotros también adoptamos y siempre adaptamos, es así, ¿no? También siempre cosas de ellos. y agarramos Claro, cosas por supuesto. de todo el mundo, ¿no? Pero aquí lo importante es el concepto de adaptación, porque si los pueblos originarios no fueran pueblos que se adaptan, no hubieran sobrevivido. Claro. Entonces esta idea también del indígena de museo, que Dios mío, Yalitza se puso un vestido Chanel, dejó de ser indígena, es una tontería. Claro, Además de ser terriblemente racista. Sí, por supuesto. Y terriblemente discriminador. Lo más terrible que apareció apenas el racismo. ¿No? Bueno, es algo que sabemos, porque a cualquier persona simple y sencillamente le insultas o lo insultan con eso de pareces indio, o cosas así, es terrible, ¿no? Yo prefiero, dice Alexis, yo prefiero a Sartre que a Octavio. Que a Octavio Paz, la verdad, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, no quiero meter mucha polémica, pero por ejemplo el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, justamente va en contra de lo que yo estoy diciendo, porque él hace una generalización de lo que somos los mexicanos, sin tomar en cuenta la diversidad enorme de los mexicanos. Te dice, ¿no? que en Estados Unidos se nota, o en cualquier parte del mundo se nota quién es mexicano, ¿no? Sí, probablemente, pero no es lo mismo un mexicano del norte que del sur, que del centro, un mexicano de un pueblo originario, de qué pueblo originario, de cierto estrato social, socioeconómico, o sea, lo que nos identifica es la diferencia, ¿no? Yo creo que el gran reto de México es aprender a convivir pacíficamente con la diferencia, ¿no? Y eso lo vemos no solamente respecto a los pueblos originarios, lo vemos también respecto a las clases sociales, lo vemos también respecto a las preferencias políticas ahorita, ¿no? Así terrible. Tenemos grandes problemas para convir con lo diferente, ¿no? Y me sumo, pues, ¿no? O sí, sea, todos lo estamos viviendo. Ser antropóloga no me quita los problemas que todos tenemos, ¿no? Pero mi invitación un poco es a que se acerquen a esta diversidad, ¿no? Sí, y sobre lo que acabas de decir, o sea, incluso las cuestiones sociales, ¿no? Es peor, creo, que el racismo, ¿no? Pues se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo porque el clasismo en México está muy asociado con el racismo, ¿no? Hay quien dice que México es una sociedad más clasista que racista. Sin embargo, hay una relación entre el aspecto físico, ¿no? Incluso el color de la piel y el sector socioeconómico. No es una relación tal cual,
Tan es así que yo no soy millonaria, ¿verdad? Y estoy güera. Como no es una mansión muy grande, hay alberca, hay... No inventes, hay no. uno que se piel Pero morena, sí hay una asociación. Sí, ¿no? claro. Entonces es muy loco porque por un lado puedes ser moreno, pero si tienes dinero como que socialmente te blanqueas, ¿no? Como Michael Jackson. Ajá. O puedes no tener dinero, pero ser medio güerita y entonces como que socialmente te consideran en un estrato en el que no estás, ¿no? O sea, pasas por alguien de un nivel más alto, ¿no? Porque somos una sociedad terriblemente clasista, pero se mete el clasismo con el racismo. Eso es más duro, pero yo creo que sí, creo que es, no sé, a mí me parece que es más duro todavía el clasismo que el racismo. Yo creo que el clasismo es un problema estructural importante porque creo que está en la base como de todo, ¿no? Entonces preguntaba por ahí alguien, ¿se puede eliminar, se podría eliminar el racismo, el clasismo y demás si no eliminamos las clases sociales? Bueno, es más difícil, ¿no? Sin duda en una sociedad capitalista, sobre todo en una sociedad del capitalismo tardío, que son las de ahora, o neoliberales, pues, las clases sociales marcan una diferencia muy importante que permite, por supuesto, el clasismo, ¿no? Si tú vas a Cuba sin hacer o sea, sin idealizar Cuba, que es muy importante para mí, lo que yo sí te puedo decir es que, por ejemplo, en Cuba el clasismo pues es una cosa mucho menor de la que pudieras ver aquí, ¿no? En Cuba hay clases sociales, sí, claro, por supuesto que sí, pero no son esas ese diferencias. régimen, o sea, el régimen que, por ejemplo, el que hubo en Rusia, ¿no? El comunismo, todo eso, que también está lleno de etnias, ¿no? Claro. ¿Qué hicieron ahí? También se fusionó una sola. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una discusión entre quienes dicen el problema es de clase y de sistema, ¿no? Y no es un problema de etnia, pues, ¿no? Yo creo que ambas cosas están ahí, ¿no? Porque lo que te iba a decir justamente es que en Cuba, al haber un sistema socioeconómico que impide que haya un abismo entre una clase social y otra, o sea, sí hay clases sociales, pero ni remotamente con las diferencias y con la desigualdad socioeconómica que hay en México, ¿no es así no, ni remotamente. ¿No? O sea, en Cuba no hay millonarios como los de aquí, ni hay miserables como los de aquí. Pero hay ricos, más pobres. Hay unos que tienen más que otros, pero no hay esas diferencias como aquí que puedes tener y tienes a 7 millones con pobreza alimentaria y a un 1% de la población yéndose todos los días o los fines de semana a comprar a Europa ropa, ¿no? A Dubái a descansar. O a irse a Dubái a descansar. No hay esas diferencias por el sistema sociopolítico, económico. Sin embargo, el racismo sí existe. Allá sí existe el racismo. Por supuesto, cuéntame. ¿no? Es una sociedad racista, ¿no? ¿Son racistas con los mismos negros? Ahí se dice, mi negro, mi chico, ¿no? Son racistas con los negros y los negros son, pues no sé si se le puede llamar también racismo, porque ahí hay discusiones teóricas, pero sí hay como cierta empoderamiento de la negritud en contra de los otros, ¿no? Y es muy marcada la diferencia, si es mitad blancos y mitad negros, o es una parte, o cómo es. Fíjate, en esto que te decía de hay que ir y conocer para que se nos quiten los juicios que tenemos sobre las cosas. Mucha gente piensa que Cuba tiene mucha población negra, sin embargo el 60% de la población cubana es blanca. El 60%. O sea, la mayor parte de la población cubana es blanca. E incluso hay un montón de cubanos rubios, porque hubo muchas mezclas con los rusos. Con los rusos. Y con los españoles. Primero con los españoles llegaron ahí en primera instancia, ¿no? Entonces, como las ideas que tenemos, ¿no? Hay un fenómeno que es cómo se genera conocimiento, que eso lo vemos también desde la antropología, ¿no? Todas las personas tenemos prejuicios en el sentido de juicios previos. Es decir, nosotros elaboramos siempre un juicio preliminar, una explicación para aquello que nos es desconocido, porque no podríamos vivir en el vacío.
¿Cuál es el problema? Cuando ese juicio previo que elaboramos lo adoptamos como una verdad y no lo ponemos nunca, ahora sí que sobre la mesa, ¿no? Ajá. Y no lo pasamos a las pruebas para verificarlo. Pero hay que conocer Entonces, justamente la realidad, el ¿no? conocimiento del otro es lo que nos quita un montón de prejuicios. Ajá. Porque yo puedo tener cierta información, en este caso de Cuba, o puedo tener cierta información sobre ciertas comunidades indígenas, o puedo tener cierta información sobre ciertos barrios, sobre Tepito, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por los periódicos, por los medios, por lo que me dijo mi abuelita, por lo que yo he leído, por lo que yo creo, por mi educación, por lo que sea, a lo mejor yo pienso o tengo hay un imaginario social, ¿no? Que se construye sobre ciertos lugares, Claro. ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ir, Pues sí. ¿no? Ir y verlo, ¿no? Sí, pero Y no con es tan fácil eso- que vas a ir a meter a Tepito Bueno, y muy con fácil eso, tienes aquí a por eso. Coyoacán. No estoy diciendo que no haya peligro, Claro. pero cuando uno se atreve a ir, uno se da cuenta de que como en todos lados Y te hay de ves todo. un barrio cultural, un Hay barrio de con todo. muchas ideas. Hay gente, en Tepito, gente que por ejemplo, está sale, Tepito Arte Acá, que es un Arte grupo Acá, ya tiene maravilloso, ¿no? muchísimo tiempo, ¿no? Hay unas cantinas botaneras que están divinas, ¿no? ¿Qué hacemos los antropólogos Vas a tener que hacer una ruta. Fíjate, ¿qué hacemos los antropólogos para este conocimiento sin arriesgarnos? No Nos me hacemos imagino, amigos de ellos. Entonces, ¿cuál es el chiste? Hay que ir a Tepito, pero hay que ir con ellos, Claro. ¿no? Que te lleven ellos. Ahí con la banda. Claro, exactamente. Y entonces así uno va aprendiendo sobre las diferencias y vas quitándole prejuicios. Claro, sí, ya no es como así como la frontera entre Reforma y el otro lado para que digas entro ahí y ya no salgo, ¿no? Si no eres de ahí, entonces. Claro, sí, pero, no te pero preocupes. hay que acercarnos a todo. O sea, yo pienso que sí te enriquece mucho como persona el darnos chance de acercarnos a todo. Hay que ir a Tepito, claro, pero también hay que ir a conocer a los de Polanco, ¿eh? También hay que ir a Cuando conocerlos. pasas un domingo por la tarde en Polanco y ves a mucha gente de trajes negros y largos y sombreros enormes y es Nuestros judíos ortodoxos, ¿no? Que Que también hay una comunidad judía en México importante, hay una comunidad japonesa, o sea, no solamente Libanesa, tenemos, japonesa, claro, chinos, o sea, además de la diversidad que nosotros de por sí tenemos, con la migración y demás, tenemos bastante, lo que ¿no? te Para puedas todo. imaginar, ¿no? Sí, un país hermoso y eso es muy padre, o sea, precisamente cuando sales a una ciudad y llegas y sabes que esa ciudad no abarca nada de lo que estás acostumbrado, la Ciudad de México es gigantesca, es enorme y yo que nací aquí, que ya tengo unos cuantos años, no lo conozco todo, ¿no? Nunca ¿no? te Y alcanza a fíjate, por conocer. ejemplo, pocas personas ubican que en México, en la Ciudad de México, hay enclaves de pueblos originarios muy importantes. ¿Sí? Viven muchos indígenas en la Ciudad de México y Cuéntanos. los vemos todos los días. Estamos en contacto con ellos todos los días, pero ¿sabes qué pasa? Que no los miramos. Como que invisibilizamos esa realidad o no preguntamos, pero haz la prueba. Cuando te subas a un taxi, pregunta y vas a ver que hay taxistas que provienen de pueblos originarios. Pero dentro de la Ciudad de México. Por supuesto, y viven aquí muchísimos, porque ha habido desde hace muchos años migración de los pueblos originarios a las ciudades más grandes. Entonces, la Ciudad de México tiene muchísima población indígena, muchísima, ¿no? Pues sí, encuentras en todos lados en el metro gente hablando un idioma que no sabes ni qué onda, ¿no? Claro, ni qué en la colonia Roma hay un enclave otomí muy importante, hay 2 enclaves otomís, hay enclaves mazahuas y es bien interesante porque muchísimos de los trabajadores de la construcción, muchísimos de las empleadas domésticas, pero no solamente, también en la universidad, también en los profesionistas, también, ¿no? Entonces, también como ir ubicando que muchas de las cosas que creemos de los pueblos originarios han sido construidas por estas ideas, por este imaginario social, ¿no? Cuando no, ¿no? O sea, empezamos esto con el maestro que comentabas de bilingüe y demás. Yo tengo una amiga para nosotros muy querida, es Irma Pineda. Irma Pineda es una poeta extraordinaria,
extraordinaria. Y ella es de Juchitán. Y ella escribe en su idioma y en español, ¿no? Hay muchos poetas de pueblos originarios, muchísimos. Pues es que mucho, el maestro Berna que estamos mencionando es de Ometepec, Guerrero. Ah, qué lindo. Qué lindo. Solo pues llegas en camión y es como, ¿cuántas horas? 9 horas, 10 horas, no sé, es terrible. Pero llegas a ese lugar donde están esas canciones de por los Caminos del Sur, que habla de Ometepec y esas zonas muy bonitas, esas 2 montañas, 2 cerros, ¿no? Que es el nombre original. Y el maestro tiene un grupo, tiene su grupo de música con su idioma, se me olvidó su idioma, el maestro ese nos lo pone, ¿cómo se llaman? Y ha puesto chistes, ya somos amigos de Facebook, entonces en su muro pone chistes, y todos los que saben su idioma, pues, o su lengua, ¿bueno es idioma o es lengua? Es idioma, bueno, lengua o idioma, igual que el español. Lo que no es correcto es decirles dialectos, porque los dialectos son las variantes de una lengua o un idioma. Es decir, los dialectos son, por ejemplo, el idioma es el español, y los dialectos son el español que se habla en Argentina, el que se habla en México, el que se habla en España, ¿no? Entonces el náhuatl, el otomí, el rarámuri, todos los idiomas de los pueblos originarios son idiomas y tienen a su vez variantes. Ok, aquí nos está contestando, dice que es el amuzgo. Amuzgo, ay, pues sí. Y además por ahí hay unos huipiles bien bonitos. Sí, hay muchas cosas muy bonitas. Bien bonitos, sí. Yo quedé de regresar porque está, pero hay vacaciones, no, pues hay que ir. El maestro me dijo que hay unas playas vírgenes por ahí, unos arroyos de aguas cristalinas, maestro, que no pudimos ir a conocerlas, pero hay que ir a conocerlas, pero sobre todo sus tradiciones y sus costumbres. El maestro está impulsando eso, porque pues es cierto que a muchos niños, o incluso las mamás, dicen, no tienes que hablar español, no hables así para que te integres, ¿no? Eso es resultado de la discriminación y del racismo que ha habido durante mucho tiempo, ¿no? El que se haya vuelto una desventaja para las personas socialmente el hablar en sus idiomas, pues es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque somos nosotros quienes los hemos discriminado y quienes no hemos aceptado esto. Al contrario, pues así como enriquece una persona saber francés, inglés y español, pues también te enriquece saber rarámuri, que saben muchos idiomas, o sea, ser bilingüe, ser trilingüe, ¿no? Y luego es bien curioso porque, por ejemplo, nosotros decimos, ay, no, los indígenas, ¿no? Pero, por ejemplo, los pápagos, que son un grupo que están en la frontera entre Estados Unidos y México y que tienen territorio tanto en México como en Estados Unidos, es súper loco el asunto porque en México son agricultores, ¿no? Y hablan español y pápago, pero en Estados Unidos son rockeros y son o sea, son otras cosas totalmente, y además hablan inglés y también hablan francés porque muchos de ellos son guías de turistas. Entonces resulta que quizá yo diga, ay no, los pobres indígenas, y ellos hablan 4 idiomas. Yo, el mío medio lo hablo. No hablamos bien. Claro, entonces el valorar yo sí creo que es bien importante ahora lo que se está haciendo con las lenguas indígenas, ¿no? Creo que está muy padre que se esté impulsando, se están revalorizando, y yo veo ciertos cambios. Por ejemplo, en el Facebook yo tengo muchos contactos indígenas, qué padre. Muchos, y escriben en sus idiomas, y entre ellos, como tú dices, se contestan, ¿no? Y se comparten, y entonces a raíz de eso, te decía, hay grandes escritores, hay grandes pintores, hay filósofos, hay profesionistas, o sea, tenemos de todo. Sí, yo he visto mucho eso, sobre todo los escritores y los poetas. Creo que a veces hemos puesto por ahí algo de poetas, incluso mayas, que se pronuncia muy padre. O a veces lo que estábamos viendo es que ponen un texto de un poeta, incluso en la traducción, pero no es lo mismo que escucharlo, porque si lo lees, en primera no sabes leerlo y en segunda menos pronunciarlo, ¿no? Claro. Fíjate que sí sería lindo que hicieran alguna plática con algunas de las poetas. Está Nadia,
está Irma. Bueno, yo te ¿Tú pasaré tienes los contactos. Perfecto. Porque hacemos creo una que charla, sería por bien supuesto. bonito Sí. que hablaras con ellas. Muchas, digo ellas porque muchas son mujeres, la mayoría de las que yo conozco son mujeres, Ajá. y te podrían contar muchísimas cosas, ¿no? Sí. No solamente sobre el idioma, sino sobre cómo se habita el mundo desde otra manera de nombrarlo, desde otra manera de llamarlo, ¿no? Eso es bien interesante porque cada idioma es un universo. Sí, O sea, no es nada más que se pierda las palabras y que hablaban en ese idioma, sino cómo se entiende el mundo, ¿no? Sí, cómo precisamente cómo nombran, ¿no? a las cosas. Eso a todos nos ha gustado siempre, a ver, cómo le dicen al sol, cómo le dicen a la luna, cómo le dicen a otras cosas, ¿no? El aire, la lluvia, el viento, o sea, y eso es lo que hace la poesía, ¿no? Claro. Con otras palabras así, que no, Exactamente. o sea, tu idioma y en el de él o de ella estás refiriéndote a una misma cosa, pero... Y fíjate que no solamente en la literatura, ahorita estaba pensando en ciertas cosas que nosotros no, o que vivimos de manera diferente, ¿no? De donde es mi familia, que es la Sierra Alta de Hidalgo, mi familia paterna, hay una localidad que se llama Santa Mónica Maxtla, que es conocida como pueblo de brujos, porque en ese lugar todo el mundo practica algún tipo de curación, ¿no? Desde la tradicional hasta... Y entonces ahí mi abuelo era maestro rural. Bueno, la cosa es que en ese lugar yo acabé haciendo mi tesis de maestría y de doctorado por este asunto de que todos hacen curaciones, ¿no? Y una cosa bien interesante es que, por ejemplo, para ellos, que son nahuas de la Sierra Alta de Hidalgo, para ellos hay una enfermedad que ellos llaman tener el espíritu corto, que sería el equivalente a lo que nosotros llamamos depresión, ¿no? Y entonces ellos tienen una forma de tratar la depresión exógena, no la endógena, o sea, no la depresión que tiene que ver con las diferencias químicas y demás del cerebro, sino la depresión que está asociada con un evento traumático, doloroso, ¿no? Una ruptura, una muerte, etcétera. Entonces ellos tienen una forma bien bonita de resolver lo que nosotros ni al caso. O sea, nosotros vemos que una persona está, por ejemplo, en duelo y bueno, pues ahí lo estamos acompañando, pero no tenemos como toda una, ¿no? Bueno, los cuates dices, vamos a echar unos tequilas para que saques claro. todo. Pero ¿sabes qué hacen no ellos? Ellos hacen todo un tratamiento, ¿no? Y en este tratamiento, además de infusiones con ciertas plantas, ¿no? Y masajes que implican el tocar a la gente, el contacto físico, parte de su tratamiento es que la curandera o el curandero te toma de la mano y te lleva caminando al monte para que vuelvas a aprender a caminar sin miedo por ti mismo, ¿no? Es como enfrentar tu miedo. Ajá, y entonces es una manera de acompañarte y de volverte, o sea, de asumir que estás vulnerable, de asumir que necesitas compañía y ayuda y de asumir que puedes volver a hacer las cosas, ¿no? Eso es como en la psicología, de aceptar que tienes algo, pero ¿cómo claro, pero ellos lo hacen desde otro lado, ¿no? O sea, ellos lo hacen desde su cultura, desde su manera de entender el mundo. Y a mí eso me parece lindísimo, me parece que es una forma muy humana de acompañarnos, ¿no? Que nosotros dejamos bastante que desear. Por eso hay tantos suicidios, ¿no? Realmente lo dejas y se quedan ahí abandonados. O por ejemplo los duelos, ¿no? En muchas sociedades, no solamente indígenas, también rurales, campesinas, los duelos, la gente de toda la localidad, la gente de toda la comunidad acompaña a las personas en duelo durante 9 días. Y como la familia tiene que darles de comer y eso, ¿no? Los tienen tan ocupados que no tienen tiempo de abismarse, pues, ¿no? Y entonces los acompañan y eso permite que tengan oportunidad de ir platicando, ir sacando de a ratitos, ¿no? Y luego hay un acompañamiento de todo un año, porque al año hacen otra ceremonia cuando se cumple un año de muertos, entonces todo ese tiempo la gente estuvo al pendiente de esa familia, ¿no? Entonces son comunidades mucho más solidarias, mucho más, yo pienso que mucho más humanas, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, sí, entendemos humano como lo positivo, sí. Sí, como, ¿no? como algo, claro. algo buena onda. Por aquí nos están
comentando, se alcanza a leer, ¿verdad? Dice, ¿dónde nos quedamos? Ahí nos quedamos, ¿Nos ¿no? quedamos? Ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué dice? El gobierno de Campeche, que no pierde la identidad, las escuelas bilingües, usos y costumbres. Sí, claro, claro. Importantísimo eso. Si es posible eliminar el racismo, eso ya lo comentamos, ¿no? Luego le contestan que no. Bueno, no, del todo no, pero podemos intentarlo, ¿no? Podemos intentar ser mejores seres humanos, ¿no? Población otomí, no otoño en la Roma, pupis. Justo eso decía. Berna, que es a musgo. ¿Qué más nos saludan? ¿Qué dice ahí? Nezahualcóyotl. El gran poeta. Ajá, de la flor y el canto, ¿no? Prehispánico. Y luego nos escriben, si no estoy mal, eso es maya. Es maya, sí. De alguna variante, ¿no? Es lo que decía, que... No sé maya, pero se nota. Si nos ponen así, claro, no, yo no sé, ¿tú sabes leer maya? ¿Cómo lo pronuncias? No, pero sí me doy cuenta que es maya. Sí. Sí me doy cuenta que es maya. Necesitamos que alguien lo lea y luego nos lo traduzca. Que nos lo traduzca, ajá. Se volteó la cámara. Ahí está. Ahí estamos. Aquí está la cámara. Ah, claro, ya anda viendo a mi gato, no sé dónde. Y luego se volteó la cámara, gracias, a Tony, ya está ahí, está yo, ¿no? Sí, es difícil, esos poemas, leerlos, a ver si no los lees y no para que lo escuchemos, ¿verdad? Porque es difícil. Yo digo que invitemos, que te contacto para que invites y tengamos una charla con las poetas y que sean ellas las que nos lo lean y las que nos las traduzcan y demás, ¿no? Yo lo que quiero invitarlos a ustedes es a que se acerquen a esta diversidad con esta actitud y con esto que nos da la antropología. No tienen que ser antropólogos, o sea, se pueden acercar simplemente por el interés de hacerlo. Yo creo que lo más legítimo es leer a los escritores indígenas que escriben de sus propias sociedades, pero bueno, no hay tantos. Alex, ven a saludar, Alex. Ven a saludar. Aquí Alex que está pasando, ya se va. Saluda aquí a la banda. Hola a todos, hola. Saludo al aire aquí. Saludo al aire aquí, que se vea. Saludo. Próximamente vamos a estar con Alex. Hola a todos. Pero bueno, no hay tantos, y lo que sí hay muchos son antropólogos que han escrito muchísimo sobre diferentes sociedades y que nos pueden acercar de varias maneras, ¿no? Los antropólogos no trabajamos solamente con grupos indígenas, yo tengo que decirles eso, o sea, la antropología te capacita también para hacer análisis de cualquier comunidad. No son nada más ven una ruina y tienen que ir a buscarla ahí y rascarla. No, esos serían los arqueólogos. Me regañaron a mí por decir ruinas. Exacto, esos serían arqueólogos y no son ruinas, son sitios arqueológicos que a veces están en ruinas, dependiendo de los arqueólogos que lo tienen que arreglar. O del expresidente que hizo hoyos ahí. O del expresidente que hizo hoyos ahí, o de los saqueadores. Cuando era gobernador. Bye. Y entonces, bueno, pues mi invitación es acercarse a esa diversidad, hay muchísimo, ¿no? Y les quiero recomendar algunas cosas para que vean esta mirada antropológica, esta mirada desde la diversidad que tenemos, ¿no? Uno de lo que les quiero recomendar es un trabajo de Miguel Alberto Bartolomé y de Alicia Mabel Barabás. Ellos dos tienen varios trabajos en los que analizan este asunto de las diferencias del racismo, del clasismo, ¿no? Tienen un libro que no lo tengo aquí, pero que se llama Gente de Costumbre, Gente de Razón, ¿no? Y que se llama La Pluralidad en Peligro, que no es un libro nuevo, es un libro de hace mucho tiempo, pero que justamente plantea todo este asunto de lo importante que es la diferencia, la pluralidad y cómo se ha intentado eliminar, ¿no? Sí, este es uno. Luego, por ponerles ejemplos, hay muchísimos libros de antropólogos que nosotros conocemos como etnografías, es decir, descripciones de diferentes grupos humanos, ¿no? En su aspecto sociocultural hay muchísimos, cualquier cantidad.
Escogí algunos como para que tengan idea de temas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, está de Italo Signorini y Alessandro Lupo, que son italianos, y que se llama Los tres ejes de la vida, y que tiene que ver con la Sierra Norte de Puebla, con los nahuas de la Sierra Norte de Puebla y su cosmovisión, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro libro en el que yo participo que se llama Enfermedad y Religión, porque una de mis especialidades es antropología médica, ¿no? O sea, trabajo con grupos que tienen que ver con el asunto de la salud, y entonces en este libro se pueden encontrar diferentes trabajos que se han hecho con diferentes curanderos o formas de curación de diferentes sociedades, ¿no? Entonces también está interesante. Este es un libro que a mí me gusta mucho, es un libro muy bonito. Creo que de todos los que nunca han leído antropología y estas cosas, creo que este es un libro precioso porque es un libro que divulga muy bien y eso es el que recomiendas para empezar, digamos. Ajá, a mí este libro me encanta. Es muy lindo, se llama Chulel, una etnografía de las almas celtales, y el autor es Pedro Pitarch Ramón, que es un antropólogo. En este libro se habla sobre un tipo de alma que los grupos celtales de Chiapas consideran que tenemos las personas. Y esa almita, digamos, se llama Chulel, ¿no? Chulel. Y para ellos el Chulel tiene, todas las cosas tienen Chulel y todas las personas tienen Chulel. Todo tiene un Chulel. Todo tiene Chulel. Un alma. Es como una esencia, ¿no? Y entonces las personas se enferman cuando su Chulel se escapa del cuerpo. Por ejemplo, cuando estás borracho o cuando estás dormido, se puede ir tu Chulel de fiesta y se pierde. Se va de parranda. Se va de parranda y entonces te enfermas. Y entonces lo que hacen los curanderos, que se llaman Ilol, es mandar a su propio Chulel a buscar al tuyo, ¿no? Que es una historia muy linda. Y ellos creen, por ejemplo, que hay una réplica del mundo justamente abajo de como si esto estuviera a la mitad y la otra mitad fuera una réplica de todas las cosas, pero ahí habitan los Chulel, ¿no? Y entonces en este libro habla del Chulel, pero también habla de unos demonios, ¿no? Que se creen que hay. Está bien bonito. A mí me gusta mucho este libro. Y luego un libro que es un clásico para nosotros, que también tiene que ver con el Chulel, pero que es un clásico de los, ha de ser de los 60s, este libro de los 70, no sé, no recuerdo ahorita, que es de Calixta Guiteras, que se llama Los peligros del alma, y que cuenta también cómo es que el alma corre peligros y se puede enfermar, se puede perder, ¿no? Y cómo se... Eso de perderse, escuchaba mucho cuando decían que en lugar donde hay un río o algo, le gritaban al alma del niño o algo así, ¿no? Porque en los lugares donde hay agua, en muchas sociedades, se considera que en los lugares donde hay agua habitan ciertos seres que te pueden robar el alma, ¿no? Pero más a los niños. Más a los niños. O por ejemplo, si te caes cerca y te pegas un susto o algo, pueden aprovechar en el susto y te roban el alma, ¿no? Y entonces hay que ir a recoger tu alma, ¿no? También en donde yo hice la tesis, en la Sierra Alta de Hidalgo, se considera que hay unos que se llaman los aires, que son como pues unos entes, pero son como niños, ¿no? Y son traviesos y te enferman y entonces te secuestran el alma. Y entonces lo que tú tienes que hacer es sobornarlos, tienes que regalarles dulces, ponerles galletas, ¿no? Y etcétera, como los duendes, ¿no? De otros lugares, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo aquí tengo libros que son ya no de una antropología tan clásica, sino de una antropología más contemporánea, de el maestro de maestros para mí, ¿no? Ahora sí, literalmente el maestro de mi maestro, ¿no? A quien yo considero mi principal formador en la antropología es al doctor Francisco de la Peña Martínez, que también tiene libros bien interesantes sobre cine, tiene uno, y tiene otro bien lindo que se llama Los hijos del sexto sol, en el que hace un análisis sobre estos grupos de danzantes que andan bailando ahí con los penachos en el zócalo y todos estos, ¿no? Que está padrísimo ese trabajo. Y él es a su vez alumno de Marc Ogier, que es ¿no? Y Marc Ogier es un francés, etnólogo, y tiene muchísimos libros. Yo compro todos sus libros, ¿no? Pero
para que vean cómo no nos ocupamos los antropólogos solamente de grupos indígenas y de esta antropología clásica. Claro. Este es un libro que se llama Diario de Guerra, que es un análisis de un antropólogo sobre lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos con las Torres Gemelas y lo que sucede después, ¿no? Okay. Y este es el último libro que ha salido en español de Marc Ollé, que se llama El porvenir de los terrícolas, el fin de la prehistoria de la humanidad como sociedad planetaria, donde él hace un análisis sobre este asunto que mencionaban de las clases sociales y demás. Él dice, en realidad ya no hay que hablar de clase alta, baja, ¿no? y capitalistas y demás. Lo que hay que hablar es de de los poseedores de los medios, los consumidores y los excluidos. Él lo ubica por ahí. Marc Ollé también tiene un libro que es famosísimo, que se llama Los no lugares, que es uno de sus trabajos primeros que hace como de lo moderno y lo contemporáneo, porque él antes hacía antropología en África, ¿no? Y en donde hace un análisis sobre el metro, y es bien interesante, ¿sí? Ajá, súper interesante. Se pueden encontrar, vayan a las librerías, a la sección de antropología, pero también les voy a dar un tip, vayan también a la de sociología, porque a muchos de nosotros nos ponen en la sección de sociología, en las librerías, no sé por qué, nos consideran sociólogos, y entonces... Que me metieron una queja a las librerías. Claro, y a los sociólogos, porque tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Varias. Sí. Ajá. No se pueden confundir ahí, ¿no? En la ciudad de Minatitlán, Veracruz, son chocos y hablan totonaca. Ajá. A la muerte la tratan muy diferente, por supuesto, porque además, si mal no recuerdo, está el Chantolo, ¿no? Que es la fiesta de muertos de todas las partes de las Aztecas, ¿no? Que le llaman chanteros o todos santos, y es una forma de tratar la muerte totalmente diferente. Hacen unos altares maravillosos. Distintos a lo que... Distintos, sí, en cada zona de México, en todas las zonas de México celebramos los días de muertos, pero se celebran de manera diferente. En Campeche, por ejemplo, ahorita que lo mencionaban, oye, por acá, qué grosera, ¿eh? Ven. En Campeche, por ejemplo, que lo mencionaban, hay un lugar, no recuerdo ahorita el nombre, donde incluso sacan los huesos de los muertos y los limpian y no sé qué, ¿no? Sí, los limpian, los vuelven a guardar, ¿no? Sí. Es choca ella, dice. Ella ¿no? es choca. Dice, Ollé y su discípulo y lo discípula. Ay, qué linda. Qué linda, mi Raquel siempre. ¿No? Ok. Muy bien, entonces son los libros. Yo creo que después les tomamos una foto y... Sí, lo subimos, claro. Es una recomendación para ir conociendo bien y tener una idea clara. Porque sí, pues muchos estamos perdidos con la antropología. Claro, pero hay muchísimo, muchísimo. Y de entrada les digo, busquen también pues a los escritores de cada lugar. Hay mire, yo les voy a hacer un anuncio que ni me han pedido, pero lo voy a hacer, porque creo que lo merecen. Hay una editorial que se llama Pluralia Ediciones, que es la que se ha encargado, o bueno, una de las que se ha encargado de publicar a poetas indígenas de diferentes pueblos. Entonces, Pluralia de Ediciones tiene muchos textos y obviamente están traducidos, o sea, son bilingües. Ajá, son bilingües, entonces pueden encontrar muchísimo ahí, ¿no? Y también fíjense que México tiene una tradición etnográfica, o sea, de registro, de descripción de los distintos pueblos originarios desde hace muchísimos años. Entonces, aunque podemos criticar esta postura oficialista, hay muchos materiales que fueron del antiguo INI, del Instituto Nacional Indigenista, y que ahora es ya ni me acuerdo cómo se llama, de los pueblos originarios, que son etnografías, ¿no? Entonces pueden buscar así por internet etnografías y se van a encontrar etnografías de todos los pueblos indígenas de México, que son
descripciones muy, muy Ya ligeras. no es, ¿no? el indio, el que estaba aquí en San Ángel. Sí, no, ese hace mucho que ya Bueno, no es, creo que cuando ¿no? iba a la Pero escuela me es la mandaban ahí, oficina de los mandaban ahí pueblos para cosas ahí indígenas. investigar, Ajá. ¿no? Claro, entonces en internet también pueden buscar etnografía de los pueblos indígenas y se van a encontrar muchísimas que les dan una idea general de cada una, ¿no? Que les hablan de qué idioma hablan, más o menos cuántos habitantes hay, dónde están ubicados, cuáles son sus tradiciones principales, les hablan como de las viviendas, por ejemplo, la forma de habitar las casas es diferente y de entender la casa es diferente. Es diferente a qué, a como lo estamos hacemos acostumbrados. nosotros, claro, claro. Por ejemplo, cuando nace un niño, el ombligo lo entierran por ejemplo, en el fogón de la casa, cuando es una niña, ¿no? Digo, aquí el feminismo no vamos No podía faltar. no nos va a ayudar, pero es una concepción diferente, la verdad. O sea, no podemos hacer una lectura desde nuestros valores de una tradición, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Sí. Pero, por ejemplo, en otros casos, el ombligo lo ponen en un árbol alto para que le dé valor a los niños, claro. No lo suben en las ramas o lo entierran en algunas partes, y las casas tienen se supone que los entierran para que no llegue un cuervo y se lo lleve, ¿no? O cuando pasa eso también dicen, cuando alguien es muy viajero, muy pata de perro, dicen, su ombligo no lo enterraron, o algo así. Fíjate que ahorita que dices eso, les voy a compartir, se los voy a poner en el Facebook, en la página de Facebook, les voy a compartir un cuento que yo escribí hace mucho tiempo que se llama Mundo. Y que tiene que ver con, que habla un poquito de eso, o bueno, que tiene que ver con su ombligo, ¿no? Está padre, sí. Con eso. Excelente, ahí lo esperamos. Dice, el nombre del pueblo, ¿qué dices? Es Pomuch. Pomuch en Campeche. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Esa es una tradición que me encantará ver alguna vez porque no la he visto más que en video. Ay, pues es que te encantaría que tienen tus huesos allá y te los saquen. También, ¿por qué no? Cada año. ¿Por qué no? No sé, total, ya no sientes nada. Fíjate que me parece menos feo que acabar en un panteón sin que nadie vaya. Y a lo mejor soy muy hereje, pero me parece peor acabar en un nicho de una iglesia. Sí, o sea, eso tampoco. No me resulta muy atractivo. A mí me resulta atractivo el panteón, digo, esperando que te vayan a visitar, ¿no? Pero nunca pasa eso. Mira, nos dice Reina Roja que su mamá enterró su ombligo en el mango que estaba en el jardín de la casa y es pata de perro. Caray, ¿y por qué? ¿Pero por qué eres pata de perro? ¿Porque se cambiaron de casa o porque se movió el mango o que deberías de estar ahí pegada al mango, ¿no? No moverse de ahí, de esa claro, región. ¿cómo? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Allá en Veracruz, sí, es una pata de perro, entonces a lo mejor pasa eso, que lo enterraron, llegó un perrito, se lo llevó y entonces estuvo. A lo mejor entonces ya ahí es lo que decían, que cuando se llevan tu ombligo, pues por eso es un pata de perro, algo le debió haber pasado a tu ombligo. Claro, no, pero imagínate qué idea, ¿no? O sea, cómo tienen tan claro el destino, pues, ¿no? Respecto a todo eso, ¿no? ¿Quién sabe quién habló? Pero ya no le contesté. Ya está, ya. Bueno, pues entonces quedan pendientes subir fotos de esos libros para conocerlos bien y ese cuento que nos estás prometiendo. Y miren, aprovechando que tengo lectores aquí enfrente de mí, les voy a compartir mi blog. Yo tengo un blog porque además de antropóloga soy escritora. Tengo un blog que la dirección es www.demiliagroandamos, así seguidito en minúsculas, .blogspot.com. Y ahí tengo cuentos, narraciones, poesía. Pero también es página de Facebook, ¿no? No, tengo un grupo en Facebook que se llama De Milagro Andamos también. Sí, estoy ahí. Que se llama así por mi blog, pero que en realidad en el grupo de Facebook compartimos cosas que tengan que ver con literatura, con pintura, con danza, con teatro, con tradiciones, arte y cultura en general. Como arte y cultura en general en el Facebook. Ese es público, también se pueden agregar ahí. Están invitados. Y el blog, en donde están varios de mis textos, no todos, ¿no?
también escribo teatro y pronto vamos a sacar vamos a sacar la trilogía del 68 como libro ilustrado. Como libro ilustrado. Ajá, entonces les avisaremos, se los pondremos ahí, a ver si platicamos de por supuesto, de tenemos eso que hacer la ese presentación. día, hacemos la tienen que presentación, invitarnos a los nosotros. invitamos a otras presentaciones, Claro. y a lo mejor hasta damos algunos, ahí vemos qué hacemos con eso, ¿no? Excelente, ¿no? Me parece muy padre. Pues sí, estaremos al pendiente de eso y después pones un post porque de repente entre que escuchan y no, hay que poner y sabes qué, perdón, no termino, pero sí se los quiero recomendar para leer cosas que no son directamente de antropólogos, pero que sí tienen que ver con esta visión antropológica de descripción de las sociedades, y eso les recomiendo muchísimo que lean a Rosario Castellanos, Balún Canán, es hermoso, ¿no? Por sí. ejemplo, que lean también Juan Pérez Jolote, que es de, no recuerdo el autor, pero Juan Pérez Jolote, búsquenlo así. Es una etnografía, bueno, es una novela, pero basada en una historia de vida, ¿no? Los arrieros del agua de Carlos Navarrete. Carlos Navarrete es antropólogo, pero también escribió una novela que se llama Los arrieros del agua. Los arrieros del agua. Que también les puede gustar muchísimo, ¿no? Creo que y Rosario Castellanos fue una gran etnógrafa, sin muchos proponérselo, libros por ahí muy sencillos, muy bonitos, ¿no? Ese de ¿Y la muerte tiene permiso? Exactamente. Está muy padre, ¿no? También. Claro. Y Rulfo maravilloso, también está en eso, en esa onda, ¿no? En ese discurso. Ya no llamas, ¿no? Principalmente. Y el ya no llamas, sí. ¿Cómo se llama? Se nos olvidó. De Comala. Vine a Comala Pedro Páramo. Que aquí vive mi padre. Un tal Pedro Páramo, ¿no? Ese es el inicio del hermosísimo libro. Ok, y nos está... Ricardo Posas es el autor de... Ricardo Posas. ¿De qué dije? De Juan Pérez Jolote. Sí, tienes razón. Dice, en Oaxaca se dice que uno vuelve siempre a donde está su ombligo. Y el mío está allá, pues sí. En Oaxaca pues está su sí, ombligo. Claro, porque ella es de Oaxaca. Tiene que regresar. ¿Qué dice? Dice, me movieron a la Ciudad de México a la edad de 5 años, nos cuenta Reina Roja, pero he recorrido México buscando mi ombligo y hago que no lo encuentro porque ando de pata de perro. Oye, Reina Roja, ya escribe el cuento de la búsqueda del ombligo. Algo así, ¿verdad? Y regálanos. Ahí tienes que... Se me ha gustado esta charla, felicidades, y bueno, hay mucho que hablar sobre nuestros pueblos originarios. La región Amuzga los espera con los brazos abiertos, ni nos diga, porque muchas gracias, yo sí maestro. voy. Sí vamos. Tienes que ir no? con él, Sí, es una lindísima persona este maestro, y es muy agradable, la zona es hermosa, mucha vegetación, o sea, yo cuando llegué por allá dije, wow, pensé que solo había en los libros tantas cosas verdes, ¿no? Muy bonitas, aquí no hay. En la Ciudad de México no hay. Ricardo Posas. Pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Agradecemos mucho la presencia de Tania Campos. Tania, gracias por tu les tiempo. agradezco a ustedes la invitación, de verdad. Qué alegría. Estuvimos batallando y por supuesto queda la invitación abierta para que tengamos más charlas en el futuro. Hay mucho de dónde agarrar, tienes pues, por ahí me enteré, creo que estás escribiendo un nuevo libro, estás por sacar un nuevo libro, vi que en la foto quieren agarrar para tu nuevo libro. Justo es la de la trilogía. La de la trilogía, ok. Está eso, está el teatro. No pudimos ir a la vez anterior, ahí entre noviembre y diciembre. Sí se la perdieron, porque no es por nada, Hubo pero mucho sí trabajo, nos quedó súper esa obra, la verdad. Y esa la van a volver a... La idea es volverla a montar y montar también la primera, Eper, que se presentó antes, y montar por primera vez la tercera de la trilogía, ¿no? Pero van a salir como libro ilustrado las 3, y de todos modos vamos a montar las 3 obras siempre, ¿no? Ahorita estamos buscando llevarlas a Cuba. La primera estuvo en un concurso en Cuba de monólogo en Cienfuegos, y ahora queremos llevar la segunda
¿Cómo les fue? también a un concurso de... Bien, ¿eh? ¿Sí? Digo, no ganamos, pero nos fue bien. Ah, pero Sí, ya estar nos la allá pasa- y todo eso. estar allá está ya es, padrísimo. digo, ya haber sido seleccionados para eso, para nosotros es un, No, por supuesto, es un es regalo, muy grande. ¿no? Claro. No cualquiera hace eso. Ujú. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por todo. Un saludo a todos los que nos vieron, a todos los que nos ven y que nos ven de manera diferida. Pónganos ahí sus likes, a ver, nos gusta ver que les gustó, ¿no? Exacto. Que les pareció la charla, coméntenos. Para mí me pareció muy rica, deliciosa, conocer mucho. Es muy padre estar aquí con la doctora, escritora, antropóloga Gracias. Tania. Ya nos habíamos conocido y es muy, muy padre, muy agradable. Pues bueno, por mi parte, es todo. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. Ahí les mando el cuento y los libros y todo. Excelente. Les pongo los datos para que lo puedan leer. Bueno, nos pedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.